Muy buenas noches, comenzamos un nuevo filandón en esta noche de miércoles en la 8 León y en la 8 Bierzo, en compañía del Diario de León, para analizar, como les decíamos hace unos instantes, por un lado, la moción de censura que vivía Castilla y León este pasado lunes, la postura de la UPL y el futuro que el partido ve para esta legislatura, para la propia formación y para los pactos que también tiene en la provincia. Nos acompaña Luis Mariano Santos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos, al secretario general del partido y procurador en las Cortes por la Unión del Pueblo Leonés. Analizaremos unos días muy movidos, ¿no? Sí, unos días de intensidad, ¿no? De intensidad absoluta. Para desgranarlos nos acompaña el director del Diario de León, Joaquín Torné, muy buenas noches. Buenas noches. El director de la 8 León, Juan Francisco Martín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y desde Ponferrada, la directora de la 8 Bierzo, Marisa Vázquez, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Comenzamos ya, sin más dilación, Joaquín, si te parece, y empezamos a charlar con Luis Mariano. Bueno, pues yo creo que hay que empezar por la moción de censura, eso es evidente. Yo creo que, si no estoy mal informado, usted tuvo 2 conversaciones con el Partido Socialista en la última semana después de presentarse la moción de censura. ¿Qué le ofrecieron? Bueno, yo tuve una conversación telefónica el viernes antes de, o sea, 7 días antes de la moción, del debate de la moción. En esa se me dijo que volveríamos a hablar a lo largo de la semana y profundizaríamos un poco en cuál era el contenido de la moción y cuál era el planteamiento y el proyecto que planteaba el Partido Socialista. Y luego no he vuelto a tener más conversación que otra telefónica el mismo domingo, 10 horas o 12 horas antes de la moción, a las 7 de la tarde de ese domingo, donde tenemos también una conversación muy superficial en la que de alguna forma yo ya veo que la moción no tiene muchas posibilidades de salir, y el Partido Socialista, la verdad que tampoco, yo creo que intentó demasiado convencer a la UPL, ¿no? ¿Y usted no exigió nada tampoco? No llegamos ni siquiera a hablar. Es decir, yo creo que durante todo el proceso dejé bien claro cuál era la posición de la UPL, pero no es una posición que fuera nueva. Es decir, nosotros, nuestros estatutos contemplan exactamente cuál es el objetivo del partido, y el objetivo del partido pasa fundamentalmente por abrir ese debate del marco territorial, y yo eso lo vengo diciendo desde que soy secretario general, pero los anteriores secretarios generales seguramente que también lo han dicho, y los anteriores procuradores. Por lo tanto, a nadie le sorprende que ese fuera nuestro planteamiento, y en ese debate he de reconocer que absolutamente ningún partido quiso hacer ningún tipo de avance, casi ningún contacto, ¿no? Es decir, que no le pusieron en ningún aprieto, ¿no? Pero si el voto de UPL hubiera sido determinante, ¿qué habría exigido, por supuesto, para la provincia de León, y qué habría votado? Yo lo he dicho, he querido ser muy claro en esto. A mí no me gusta mucho el mercadeo cuando se produce, sobre todo el tema de mociones de censura, porque me parece que es una cosa tan seria como para empezar a hablar de si yo quiero un proyecto o no quiero un proyecto. Yo creo que negociar proyectos y negociar proyectos económicos es muy fácil cuando se hace una moción de censura y después existe la posibilidad de negociar en presupuestos. Y yo creo que ese es el momento ideal para negociar proyectos económicos. Lo que nosotros planteábamos era otra cosa. Nosotros planteábamos abrir ese debate, es decir, empezar a avanzar en ese camino, pero que no es un camino que pide solamente la UPL, que lo están pidiendo los concejales del Partido Socialista, los concejales de Vox, los concejales de Izquierda Unida, los concejales de Ciudadanos, los concejales en León, de todos los partidos políticos, cuando aprueban esa moción, y que hay que recordar que va más, que ya contempla casi más del 50% de la población, y por lo tanto es el momento de que se abra ese debate. Y yo creo que si lo estamos pidiendo todos, si lo están pidiendo la gente en la calle, si más de 90.000 leoneses pidieron eso en febrero del año pasado, era un buen momento para que el Partido Socialista planteara eso como un cambio de políticas, como un cambio para que nosotros pudiéramos realmente apoyar esa moción. La sensación que tengo es que ellos sabían que no era fundamental el voto de la UPL, y que como sabían que no era fundamental el voto de la UPL, pues tampoco tenían que ofrecerle absolutamente nada ni prácticamente negociar, porque quiero recordar también, eso es importante que se sepa, es que hay negociaciones con el partido por Ávila, en la que el señor Tudanca y el Partido Socialista se va a Ávila y se reúne con ellos. Hay negociaciones del señor Mañueco, que va a Ávila y se reúne con ellos. Lo cual quiere decir que, por comparación, no era interesante el voto de la UPL, ni nadie quería el voto de la UPL, porque probablemente, yo lo entiendo también, somos un socio incómodo porque lo que pretendíamos era abrir ese debate, y ni el Partido Popular ni el Partido Socialista querían hacerlo. Nos vamos a Ponferrada, Marisa. Muy
Muy buenas noches a todos. Bueno, a raíz de esa moción, de esa situación de limbo, de indefinición en el que ha estado la UPL durante todos estos días, quizás una equidistancia bien avenida y sobre todo estratégicamente muy apropiada, porque es verdad que la UPL históricamente ha estado acostumbrada a ser la llave de muchos gobiernos. Ya no hablo de pasado, que la moción ya es lo que es, sino de futuro. Evidentemente puede ser la última opción la UPL a la hora de buscar su apoyo en muchas decisiones de aquí a lo que queda de legislatura, pero la pregunta es clarísima. ¿Hasta dónde puede exigir la UPL al gobierno de Mañueco y qué peaje tiene que pagar ese gobierno, el de Mañueco, y con el Partido de Ciudadanos, a partir de ahora, si quiere buscar ese concurso de la UPL a la hora de apoyar esas posibles decisiones? Bueno, la verdad es que todo el mundo está hablando del planteamiento. Es verdad que en principio se ha perdido esa mayoría absoluta que tenía, al que, bueno, después de que una de las procuradoras de Ciudadanos haya abandonado el grupo. Pero yo no tengo tan claro que el Partido Popular, y más después de esta moción de censura, que el Partido Popular y Ciudadanos quieran realmente negociar con la UPL. No lo tengo muy claro. Por lo tanto, yo no voy a ofrecerme absolutamente a pactar con nadie, porque nosotros somos lo que somos y el que quiera hablar con nosotros sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Otra cuestión es diferente. Otra cuestión es que cuando lleguen la situación de presupuestos o situaciones económicas puntuales o proyectos puntuales, nosotros consideremos que existen proyectos buenos para León, Zamora y Salamanca, para el Bierzo también. Es decir, cuando llegue ese momento, desde luego la UPL va a estar exigiendo y va a estar negociando con quien tenga que estar, es decir, con el Partido Popular, con el Partido Socialista o con Ciudadanos, con el que sea, porque es evidente que nosotros, dentro de nuestro objetivo fundamental, y permitirme que sea claro, nuestro objetivo fundamental es abrir ese debate y desagregar la región leonesa de esta comunidad autónoma. Y ese es nuestro objetivo primordial. Y mientras estemos en esta comunidad autónoma en la que no queremos estar, y yo creo que eso tiene que quedar claro, nosotros mientras estemos aquí sí que intentaremos buscar las mejores condiciones para León, Zamora, Salamanca y para el Bierzo. Y lo quiero decir claramente porque eso significa que cuando alguien necesite nuestro voto, tiene que empezar a pensar que nosotros no nos vamos a mover de este punto y que no nos importa que después nos llamen o que nos digan, nos da lo mismo. El que quiera negociar sabe de lo que tiene que hacer, ¿no? Está quedando demostrado que la nueva política que estamos acostumbrados ya desde hace unos años, los partidos con menos representación están teniendo más fuerza que nunca. Y la pregunta es clara y se ha visto en la moción de censura. ¿Qué le falta a la UPL para tener esa fuerza de decisión o esa fuerza de capacidad y convencer a los leoneses como una fuerza que puede, con menos representantes, tener capacidad de decisión? Bueno, a la UPL, como a todos estos partidos, lo que le hacen falta siempre son votos, ¿no? Eso es lógico. Y lo que sí es verdad también, y lo que tenemos que tener muy claro, es que es verdad que ahora existe una fragmentación, como tú bien has dicho, del voto, y hay pequeños partidos, pero es que la UPL siempre ha estado aquí. Es decir, la UPL lleva 30 y pico años ejerciendo esta labor o este papel un poco de socio, porque no ha tenido las mayorías necesarias para gobernar, que es lo que a nosotros nos gustaría. Nosotros nos gustaría que quien tuviera que pactar con nosotros fueran ellos, no que fuéramos nosotros los que tuviéramos que pactar para conseguir proyectos interesantes para León, Zamora y Salamanca. Pero claro, como no suele pasar eso, pues entonces en estos momentos lo que tenemos que hacer es buscar ser significativos y ser útiles a la ciudadanía. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pactar con el diablo, en este caso, y permítame, o sea, no lo hago con tono peyorativo, es decir, con el diablo me refiero con el enemigo, que para nosotros es, en este caso, enemigo político siempre, el Partido Popular y el Partido Socialista, que son siempre, o suelen ser siempre, los partidos que realmente gobiernan. Yo lo que me preguntaba era, ¿qué le hace falta a la UPL para convencer al leonés para que le vote? Bien, es decir, nosotros vamos, bien, lo entiendo, estamos en el buen camino. Estamos en el buen camino y es evidente que hace 6 años la UPL estaba en un sitio y en estos momentos está en otro. Es decir, nosotros necesitamos volver a demostrar a la ciudadanía que somos un partido, primero, un partido serio, un partido coherente y que encima somos capaces de responder a lo que el ciudadano quiere, es decir, que seamos útiles también.
Y creo que ese camino se empezó hace 6, 7 años, creo que con el anterior secretario general ya, Eduardo López Endino, y conmigo, y con el equipo que estamos al frente de la UPL, y creo que hemos cambiado un poco la visión, ¿no? Es verdad que el leonesismo además ha tenido ayudas externas, probablemente, de otros líderes políticos que también han descubierto que es la única forma de cambiar las cosas en esta provincia y en esta región. Por lo tanto, lo que se trata es de demostrarle a la ciudadanía que seguimos en ese camino y que vamos a seguir y que somos coherentes. Por eso era tan importante también seguir la coherencia en el voto en esta moción de censura. Yo, por lo que he querido entender, tanto en la primera respuesta como con esta respuesta, es que se ha sentido ninguneado por el Partido Socialista. Ese ninguneo en la negociación de la moción puede influir en la Diputación Provincial o puede influir en el Ayuntamiento de León. En la Diputación tienen ustedes un pacto firmado y en el Ayuntamiento tienen un pacto tácito que permite gobernar al PSOE. No, nosotros somos... Esa es la diferencia entre, yo creo, en muchos casos, entre la UPL de antes y en la UPL de ahora, ¿no? Nosotros somos un partido serio. Y un partido serio, es decir, y si en Diputación las cosas... Yo hace muy poco estuve con Matías Llorente, con nuestro vicepresidente, y él me informaba un poco de cómo estaban las cosas, y él se siente cómodo en estos momentos porque cree que Eduardo, el presidente de la Diputación, está trabajando de forma leal con él y tienen una buena relación y creen que van avanzando, sobre todo en cambiar un poco los 24 años también de gobierno del Partido Popular en la Diputación, que creo que era importante, y por lo tanto nosotros no vamos a hacer una especie de concatenación como se ha hecho en esta moción de censura, porque hay que recordar que estas mociones de censura eran una concatenación de lo que había pasado en Murcia, de lo que había pasado en Madrid, que realmente lo único que están expresando es lo poco que les importa a los grandes partidos Castilla y León, ese modelo de éxito que vende muchas veces Mañueco, porque cuando estornudan en Madrid o estornudan en Murcia, resulta que se pone una moción de censura en Castilla y León, y eso demuestra realmente lo poco importante que es Castilla y León en el panorama nacional. Pero volviendo a la pregunta de lo que usted me dice, es decir, son administraciones totalmente diferentes. Nosotros en el Ayuntamiento de León no tenemos ningún pacto, nosotros nos votamos, que eso todavía nadie o se olvida fácilmente. Nosotros votamos a nuestro candidato el día de la investidura, el día que José Antonio Díez fue alcalde de León, y seguimos manteniendo ese camino. Pero claro, también la gente tiene que entender, nosotros tenemos que hacer gobernables las instituciones y tenemos esa responsabilidad. Solo faltaría que fuéramos como... Bueno, no sé si como antes o como algún partido que se levanta hoy y dice una cosa y mañana dice otra cosa. Es decir, si la gente creyera que nosotros fuéramos o quisiera que fuéramos como ha sido Ciudadanos, que yo quiero recordar que hace 4 años tenía esa misma posición que teníamos nosotros en el Ayuntamiento de León, y hoy decía una cosa y mañana, cuando el proyecto salía adelante, le decía otra cosa. Solo hay que preguntar al señor Antonio Silván de cómo funcionaba Ciudadanos en aquel tiempo. Nosotros no somos así, no queremos ser así, queremos ser exigentes. Y otra cosa, también tengo que decir con respecto a la Diputación, estamos muy contentos cómo está funcionando el equipo del Partido Socialista y de la UPL en Diputación, pero no estamos tan contentos en cómo se están cumpliendo y en el ritmo de cumplir las promesas, y ahí es donde tiene que entrar el señor Cendón, que con el señor Cendón o con la capacidad de convencer en Madrid para que se cumplan esos acuerdos no está siendo tan proactivo. Le quedan 2 años para conseguir eso que ha preguntado Juanfran, que es el voto de los leoneses. ¿Cree que esta pequeña crisis, digo pequeña por ser un poco irónico, de Ciudadanos le permite ocupar un espacio que ahora mismo puede quedar sin ocupar, y que la UPL podría establecerse ahí y conseguir pues los objetivos que decía Juanfran, que supongo que son aquellos 7 concejales famosos de hace 3 o 4 legislaturas? No recuerdo mal. Pues no lo sé. Es decir, nosotros, claro, es difícil. Sabes que ahora mismo todos los partidos están buscando ese centro. Un centro que, por cierto, habría que saber exactamente si lo tenía Ciudadanos, o Ciudadanos tenía una parte de la derecha, que ahora le está arrebatando también Vox. Es muy difícil saber exactamente qué somos capaces de quitarle a Ciudadanos. Lo único que es evidente, y de verdad que esto no es una crítica, porque ni siquiera siento satisfacción por ello, aunque sea un oponente político, pero lo único que sí está claro, y el propio David Castaño lo reconocía al señor Tudanca con una frase creo que políticamente muy desafortunada, pero que probablemente es real:
déjenos morir en paz. Bueno, pues eso es lo que está pasando a Ciudadanos, y de verdad que lo digo porque supongo que hay muchísimos concejales en los pueblos de Ciudadanos que no lo están pasando bien, viendo que su partido se derrumba. Y eso, como nosotros tuvimos una época muy mala, en la que nosotros también padecimos mucho cierto desapego hacia la UPL, pues yo no me alegro en absoluto de lo que le está pasando a Ciudadanos, y lo único que les puedo decir a esos concejales que lo están pasando muy mal es darles ánimo. Pero lo que sí es cierto y es evidente es que lo único que marcan las tendencias políticas en estos momentos en España es que Ciudadanos se está desintegrando de forma alarmante, ¿no? Volvemos a Ponferrada, Marisa. Yo quería retomar un poco esa condición sine qua non de la UPL respecto a la moción y a muchos ámbitos de la política desde que es la UPL, que es ese debate territorial. Es verdad que ha prosperado esa moción por la autonomía leonesa en muchos municipios de la provincia de León, no así en el Bierzo. Hemos conseguido sacar adelante esa moción, o habéis conseguido, en Torre del Bierzo, alguna junta vecinal, pero no ha calado ese mensaje en el Bierzo, evidentemente, supongo, porque tenemos otro debate abierto en ese sentido, que es la provincia del Bierzo y su anexión a la comunidad autónoma de Galicia. Yo no sé cómo valoran desde la UPL esa posible salida de pata de banco dentro de una política que está llevando la UPL de aglutinar esas tres provincias como son León, Zamora y Salamanca. Esta parte de la provincia de León se le está resistiendo un poco a la UPL. Bueno, la verdad es que nosotros, yo creo que siempre he dicho lo mismo y no voy a cambiar mi discurso. Es decir, yo siempre he dicho que el Bierzo será aquello que quiera ser el Bierzo, los bercianos. Pero es evidente que en muchas ocasiones ha habido grandes inversiones o grandes, digamos, gestos de la Junta de Castilla y León que iban un poco a ahondar en esa diferencia entre el Bierzo y León, en lo que era cruzar el Manzanal. Y eso durante muchos años ha sido alentado por el Partido Popular en Castilla y León. Y eso va a costar su tiempo cambiarlo, ¿no? Pero yo creo que hemos empezado también un proceso en el Bierzo, y creo que los bercianos están siendo receptivos también en ese sentido, a ver que la UPL está de alguna forma ofertando al Bierzo la posibilidad de que ellos ocupen el lugar territorialmente que quieran tener en esa autonomía de la región leonesa, que eso es lo fundamental y lo que podemos ofrecer. Aquí hay mucha gente que se está equivocando. Es decir, creen que la incidencia económica a la hora de invertir o la situación que tiene el Bierzo en estos momentos es producto de las políticas que se hacen en la Diputación de León, por cierto, gobernada por primera vez por un berciano gracias a la UPL. Por lo tanto, quien está equivocándose es quien piensa que eso es la clave, o que es, digamos, lo mollar de la cuestión. Lo mollar de la cuestión es que quien reparte el dinero, que es la Junta de Castilla y León, donde están los dineros públicos, o la Administración Central, el Gobierno de España, es quien no está mirando para el Bierzo. Por lo tanto, el día que seamos capaces de transmitir a los bercianos que esa es la realidad y que ellos nos digan, nosotros queremos ser una provincia dentro de la autonomía de la región leonesa, nos sentaremos, hablaremos y llegaremos a un acuerdo. Ellos saben que con la UPL pueden contar. Yo creo que ha cambiado un poco también la impresión del Bierzo con respecto a la UPL, y sí que es verdad que es muy difícil probablemente que todavía que saquemos muchas mociones en el Bierzo. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando en ello, y yo creo que los pasos son pequeños, pero son también firmes, ¿no? Y eso es lo importante. Vamos a salirnos un poquito de esa batalla política, de esa batalla de partidos, y vamos a ir un poco a la ideología, a la identidad. Cuando analizamos un poco lo que está pasando en Cataluña, y no es comparable porque controlan 1000 historias, presupuestos, controlan educación, en fin, tienen otro tipo de condiciones, pero sí hay algo que es bueno quizá reflexionar sobre ello, ¿no? Y es el relato. En Cataluña han creado un relato que ha hecho que casi 2,5 millones de personas crean en ese relato y puedan ir a votar y tener esa identidad mucho más personalizada, ¿no? ¿No cree que aquí, en León, en el reino, en el antiguo reino de León, en esa región leonesa, en esa comunidad, que por cierto, el nombre no podría estar mejor elegido, comunidad, lo común entre Castilla y León, ¿no cree que falta el relato? Es decir, la gente no sabe que esta comunidad está compuesta por 2 regiones. La gente, cuando usted va a Segovia o cuando usted va a Valladolid, la gente cree que vive en una comunidad que tiene 9 provincias, pero
¿la UPL no podría hacer un trabajo para crear ese relato sobre lo que significa esta comunidad y quizá desde ahí poder llegar a un pacto de convivencia? Porque al final todo esto va de eso, va de convivir, no de separarse. Bueno, dos cosas en tu pregunta. Es decir, es verdad que falta relato. Es verdad que es muy difícil para un partido como la UPL, con representación muy limitada en una provincia en concreto y algo en Zamora y casi en cuanto a cargos políticos poco en Salamanca. Es verdad que es muy difícil y es muy difícil que seamos capaces de competir con quien lleva 34 años gobernando una comunidad autónoma e invirtiendo en un Reino de León que lleva miles de años de invirtiendo mucho dinero en crear una identidad. Fíjate, 34 años lleva la Junta de Castilla y León intentando crear una identidad a base de dinero y no ha sido capaz de conseguirlo. Si la Junta de Castilla y León no ha sido capaz de conseguir ese relato que tú pides y que a mí me gustaría tener, porque además sería necesario que lo tuviéramos, si la Junta de Castilla y León en 34 años, 37 años, porque también hay que contar los 3 del Partido Socialista, que también cumplió y también ayudó, y él fue quien más empujó para esta unión entre Castilla y León, el Partido Socialista. Pero si en 37 años de constitución de esta comunidad autónoma tú vas a Segovia y preguntas a los segovianos si son castellanos y leoneses y te dirán que son segovianos, si tú vas a Soria y preguntas a los sorianos si son castellanos y leoneses y te dirán que son sorianos, si todo eso y te vas a León y te dicen que son leoneses, si tú después de 37 años y de haber invertido tanto dinero no han sido capaces de crear ni siquiera el relato ellos, con todo el dinero y con todos los medios que tienen, hombre, es difícil que nosotros hayamos sido capaces. ¿Sería necesario? Por supuesto. ¿Sería recomendable? Por supuesto. Pero es muy difícil con nosotros, con nuestros medios. Es decir, es una cuestión de imposibilidad material de luchar y pelear contra los gigantes o contra los molinos de viento, ¿no? Y sobre la vecindad, sobre la convivencia. Es que aquí hay una cuestión que alguien se equivoca. Es decir, yo siempre he respetado muchísimo a Castilla y yo jamás he hablado mal de Castilla y además me parece un lugar estupendo para vivir, para quien quiera vivir en Castilla, me parece genial, como para quien quiera vivir en El Bierzo, en León, en Zamora, en Salamanca, me parece genial. Y yo no tengo absolutamente nada contra Valladolid. Pero sí tengo que decir que cuando esta comunidad suele invertir, de cada 10 euros que invierte, 9 los invierte en el centro. Y el centro es Valladolid. ¿Tienen culpa los vallisoletanos de que eso se produzca? No, tienen culpa quien está fomentando ese centralismo. Convivir con ellos. Yo quiero tener una relación correcta y genial de vecindad, pero ¿quién puede creer que yo no tengo amigos en Valladolid o no tengo amigos leoneses que están viviendo en Valladolid por cuestiones de trabajo? Por supuesto, ¿y cómo no les voy a respetar? Yo les respeto. Y tengo y expreso mi compromiso de vivir con ellos, pero en administraciones diferentes, porque hasta el momento, en estos 37 años, lo único que se me ha demostrado es que ese cambio, o digamos que esa comunidad autónoma creada, impuesta, solo ha generado beneficios para una parte, y no para toda Castilla, que yo lo reconozco, no para toda Castilla, pero sí para una parte de Castilla, y no para la región leonesa, que pierde población de forma abrumadora y que pierde rentas económicas también. Con esta reflexión llegamos al Ecuador del filandón. Tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida seguimos charlando con Luis Mariano Santos. Hasta ahora mismo. Abordamos la segunda parte del filandón. Seguimos charlando con Luis Mariano Santos, el secretario general de la UPL y procurador en Cortes por el Partido Socialista, y retomando la conversación de antes de la pausa, Joaquín. Sí, estaba viendo unas imágenes que correspondían a la manifestación de febrero del año pasado, del 16 de febrero del año pasado, y he recordado, por supuesto, la gran manifestación del año 84. Ahora mismo se está preparando otra gran manifestación que no tiene fecha. ¿Usted apoya esa manifestación? Bueno, nosotros vamos a apoyar cualquier iniciativa, sobre todo que saque a la gente a la calle a mostrar un poco
el descontento de la ciudadanía por este marco territorial. Supongo que no será durante la pandemia. No. Y yo creo que hemos hablado, en su momento los órganos del partido tendrán que decidir si la apoyan o no, pero yo creo que no va a haber ningún tipo de problema en apoyarla, pero también yo creo que ellos son conscientes, los que la están haciendo, que es el leonesismo social, que es una parte importante también de ese leonesismo pujante, y que yo creo que ellos son conscientes de que no se va a hacer una manifestación, porque así me lo han trasladado también ellos, mientras exista pandemia, mientras estemos en esta situación sanitaria. Por lo tanto, esa manifestación que se ha lanzado ya y que parte, ya repito, del leonesismo social, del Concello Lleonés y tal, hay que entender que es una manifestación que está preparada para hacerse cuando la situación sanitaria lo permita, no antes, y eso, en ese sentido, yo creo que coincidimos prácticamente todos, ¿no? Me ha llamado mucho la atención que en la primera parte ha destacado la colaboración en Diputación y el funcionamiento, pero no ha dicho nada del Ayuntamiento. ¿José Antonio Díaz sería un buen candidato de la UPL a las próximas elecciones? José Antonio Díaz, de momento, está siendo buen alcalde de León, con un tinte leonesista, lo cual nosotros creo que de alguna forma lo vemos con muy buenos ojos. José Antonio Díaz siempre ha dicho que quiere estar en el Partido Socialista. Incluso Roberto también me ha puesto a mí, que lo tengo que decir antes, me parece que como procurador del Partido Socialista, sigo siendo procurador... Leonesista he querido decir. Si he dicho socialista, no, pido perdón. Partido leonesista, quería decir. No, es una broma, perdona, ¿no, Roberto? Pero yo creo que él quiere estar en el Partido Socialista. Otra cosa es que le dejen estar en el Partido Socialista. Es decir, yo creo que el problema de José Antonio es que de alguna forma dice lo que piensa, y en algunos sectores del Partido Socialista eso no gusta. Esa es la impresión que tengo yo desde fuera, ¿no? ¿Y sigue usted pensando que le beneficia ese autonomismo del alcalde, le beneficia a la UPL y no le resta protagonismo, no le quita la bandera que teóricamente tiene que enarbolar la UPL? Digo lo de siempre. La UPL lo que quiere es que cuanta más gente se suba al barco, mejor. Es decir, lo único que le perjudicaría a la UPL no le perjudica que José Antonio Díaz sea leonesista. A la UPL lo que le perjudica, o le ha perjudicado tradicionalmente, son aquellos socialistas que han utilizado en su momento, o socialistas o populares, que han utilizado en algún momento el leonesismo para medrar y para crecer. Yo de momento no percibo en José Antonio Díaz ese carácter leonesista utilizado única y exclusivamente para ganar votos. Yo creo, mientras nadie me demuestre lo contrario, creo que es un sentimiento sincero. Y mientras ese sentimiento sea sincero, el de José Antonio Díaz, a nosotros nos viene muy bien, sí, no a la UPL, no a la UPL. Es que la UPL, siempre he dicho que es algo instrumental. Para nosotros lo primordial es abrir ese debate y conseguir que ese debate vaya adelante y conseguir cambiar el marco territorial. Por lo tanto, si se tiene que hacer con la UPL, con José Antonio Díaz, con el Partido Socialista, con el Partido Popular, mejor. Pero la división del voto a la UPL le tiene que perjudicar, y a lo que a corto plazo puede ser bueno, a largo plazo sería muy malo para la UPL. Bueno, esto es una práctica que habrá que ver con el tiempo. Yo tengo la sensación de que cuando alguien dice, no, es que a vosotros os ha venido muy bien el posicionamiento del Ayuntamiento de León y sobre todo del alcalde José Antonio Díaz, bueno, yo siempre he creído que cuando alguien se pone a suma siempre para todos. Con lo cual yo entiendo que lo que está haciendo José Antonio, si lo hace de corazón y de verdad, que yo tengo la convicción en estos momentos, igual dentro de un año tengo que decir que ha pasado como otros grandes líderes en León que utilizaron el leonesismo para crecer, pero hasta ahora tengo la sensación de que lo hace de forma sincera, y mientras a mí no me demuestre lo contrario, estoy encantado de que él siga esa pauta, ¿no? Sé que en su partido no están igual de encantados, y eso también me agrada porque significa que no es una estrategia de partido, no porque ellos se enfaden entre ellos y se peguen o discutan, no, sino porque cuando yo veo que no es una estrategia de partido, a mí me parece que puede ser sincero, y todo lo que sea sincero, todos aquellos que quieran unirse al leonesismo y que antepongan ese leonesismo a otras cosas, para mí es estupendo. De León capital nos vamos a la capital del Bierzo. Marisa. Bueno, yo estoy escuchando en los últimos minutos un poco esa construcción de relatos, que está muy bien, esos debates ideológicos, que están muy bien también, esa incluso intención de voto que están valorando respecto a la UPL, o incluso si
si hay un alcalde socialista que puede liderar la lista de la UPL, pero creo que es una simple cortina de humo a la hora de que los ciudadanos, que me imagino que estén escuchando ahora mismo y oyendo y viendo este espacio, se preguntan sobre eso de qué hay de lo mío. Es decir, la preocupación de los políticos respecto a los intereses y las necesidades de los ciudadanos parecen dispersarse en todo este lío político a raíz también de la moción del pasado lunes. En El Bierzo, por ejemplo, ahora hay un movimiento en redes sociales porque parece que no llegan sus reclamaciones a donde realmente pueden debatirse, que es, por ejemplo, en las Cortes de Castilla y León, de la situación sanitaria de, por ejemplo, el Hospital del Bierzo. Usted sabe muy bien que llevamos reclamando el servicio de radioterapia mucho tiempo, que no hay una dotación económica para ello, pero que ahora se agrava mucho más la situación. Los ciudadanos estamos preocupados, y esa sí que es la realidad, de que hay más sanidad que el COVID y que la pandemia, y que hay un servicio de oncología que ahora mismo está desmantelado en el Hospital del Bierzo. Yo no sé si esa falta de profesionales se está contemplando en las Cortes de Castilla y León, porque es un tema que llevamos reclamando desde el Bierzo muchísimo tiempo y parece que todo es cortina de humo, de ideologías, de debates, de política, de cambio de sillones. Es un poco esa distancia de la política a las necesidades y a las preocupaciones del ciudadano. Bueno, la verdad es que tu pregunta, que es creo que pertinente, probablemente tendrías que hacérsela al Partido Popular y te explico por qué. Es decir, porque es verdad todo lo que tú estás diciendo, pero no es menos cierto que durante los últimos 4 meses todo lo que está sucediendo en el Bierzo ha sido objeto de debate en las Cortes de Castilla y León. Y ese debate lo ha llevado el Partido Socialista o la UPL. No lo ha llevado nadie más, ¿eh? No lo ha llevado nadie más. Es decir, y fíjate, no tendría que decir probablemente que el Partido Socialista, pero es que es verdad. Es que el Partido Socialista también ha llevado ese debate, como también lo ha llevado la UPL. Y como la UPL presentó enmiendas en su momento para que la radioterapia del Bierzo fuera una necesidad. También lo hizo el Partido Socialista, seguramente. Creo que sí, creo recordar, no sé las cantidades, pero es que cuando fuimos a votar, supongo que la UPL, no sé, el PSOE conseguiría más votos, pero a ese incremento de partida presupuestaria en la radioterapia del Bierzo que hiciera que pudiera creerse que era factible que eso se produjera, solo votó a favor la UPL, ¿eh? Es decir, eso no es ideología, eso también es practicidad o pragmatismo. Yo creo que nosotros, en la medida en lo que podemos, teniendo en cuenta que tenemos un solo parlamentario, sí que llevamos los problemas del Bierzo. Es decir, no hace ni 15 días que la UPL preguntó al señor Suárez Quiñones sobre el parque agroalimentario del Bierzo. Eso también es ideología o no es ideología, pero la UPL lo hace. Y cuando se preguntó, creo que la contestación del señor Suárez Quiñones es que el Bierzo no necesitaba un parque agroalimentario. Esto es la realidad, es decir, podemos vestirla de muchas formas, pero claro que la UPL está preguntando por eso. Y creo que es importante hablar del problema de oncología en el Bierzo, y la UPL también lo ha llevado. Repito, que el Partido Socialista también lo ha hecho. Es decir, nosotros más no podemos hacer. Es decir, el voto de la UPL nunca fue fundamental en el caso de la moción. Es verdad que fue una cortina de humo. Es que yo creo que no fue ni siquiera una cortina de humo, Marisa, que lo más duro y lo más difícil y lo que probablemente más nos tiene que preocupar es que fue la concatenación de unas cuantas mociones de censura. Es decir, que cuando se llegó a esa moción de censura en Castilla y León fue porque en Murcia se produjo una situación esperpéntica, en la que el Partido Ciudadanos presenta una moción de censura con el Partido Socialista y luego el Partido Popular compra 4 tránsfugas o 4 personas del Partido Ciudadanos se pasan al Partido Popular. Igual no hay una compra, igual fue simplemente por convicción política o ideológica. ¿Ves cómo también es importante también que respetemos ideológicamente los principios? Porque cuando no hay ideología, cuando no hay sentimientos que defender, que es el caso de la UPL, es mucho más fácil que tú puedas cambiar y puedas vender realmente el voto de los ciudadanos. Y por eso es tan importante también la ideología, también ser pragmático, es verdad, pero no creo que los problemas del Bierzo estén quedándose sin gente que les defienda. No, yo creo que la UPL, siempre que puede y en la medida de sus posibilidades, repito, porque soy solo yo, por desgracia solo estoy yo, lo estamos haciendo, pero también porque lo está haciendo el Partido Socialista y lo tengo que reconocer. Pero ¿no le da la sensación de que esos desequilibrios territoriales parecen ser la bandera de muchos territorios en Castilla y León, no solamente de León? Porque al final es todo economía.
cuántos proyectos llegan a los territorios, cuánta población se asienta a los territorios, cuánto empleo generan los territorios. Yo en el debate, en mi intervención en la moción, yo creo que dije que probablemente el discurso de los desequilibrios territoriales lo podrían asumir 7 de las 9 provincias de la Comunidad de Castilla y León. Si yo eso no lo discuto, yo no pretendo decir que yo soy el único al que el centralismo está fastidiando o no está distribuyendo la riqueza de forma positiva. Pero claro, yo soy lo que soy un partido que representa a la región leonesa, entonces yo me centro fundamentalmente en la situación de León, Zamora y Salamanca. La provincia de León, la provincia de Salamanca y la provincia de Zamora son prácticamente las que menos tasa de actividad tienen, pero no de Castilla y León. No nos olvidemos que Zamora y León son la tercera y la quinta que menos tasa de actividad tienen de toda España. Es decir, estamos hablando de... Mire, yo el otro día escuchaba, si me permiten la disertación, igual me enrollo demasiado, pero yo escuchaba o leía a los asturianos, es decir, hay que apoyar a nuestros hermanos leoneses en la reivindicación de tener esta comunidad autónoma propia de la región leonesa, porque es la forma de que se visualice que el noroeste de España está siendo abandonado. Es decir, que yo no niego que en Orense tiene unos problemas también similares a los nuestros, pero es que tenemos que levantarnos y tenemos que protestar contra eso. Y eso no es solamente la Junta de Castilla y León. Y ahí vuelvo a la moción. Eso también es el Gobierno central. Y eso también es el Partido Socialista, que desde el Gobierno central no está provocando, por ejemplo, que el eje atlántico se desarrolle de la forma correcta. O que el lazo del Bierzo se elimine. Pero eso habrá que exigírselo al Partido Socialista en estos momentos y al Partido Popular antes, que estaban gobernando en Madrid, porque también son parte fundamental para la solución del problema. Yo quería cambiar un poco de asunto, ¿no? Y quería ir a la renovación en la UPL, porque este año toca Congreso Provincial. Y aunque estamos en pandemia, intuyo que me va a decir que durante la pandemia no es bueno celebrar ese tipo de congresos, sí le quería preguntar si se va a presentar. Bueno, en efecto, te voy a decir que durante la pandemia yo creo que hay que ser muy precavido con el tema de los congresos. Yo no voy a llevar a la gente, ni voy a hacer un congreso online, ni por voto telemático, que yo lo respeto mucho, pero no lo voy a hacer. Yo creo que es fundamental que los afiliados del partido sientan que tienen la capacidad de decidir y de reunirse y de intercambiar experiencias con todos los afiliados de la UPL. Por lo tanto, nosotros convocaremos, toca creo que para noviembre de este año, pero si tenemos que retrasarlo y si el Consejo General me da su visto bueno, que lógicamente no soy yo quien decide única y exclusivamente, lo retrasaremos hasta que la situación sanitaria lo permita, como he dicho antes, con la manifestación. Y sobre lo segundo, hombre, estamos en marzo, yo creo que de marzo a noviembre, diciembre, enero, cuando se pueda hacer, yo creo que hay tiempo todavía para decidirlo. Pero he de decir una cosa, lo que pasó el otro día, y la reacción en algunas personas después del voto de la UPL del otro día, una reacción desfavorable, yo creo que de alguna forma intencionada, intentando hacer responsable a la UPL, porque yo llegué a ver titulares de la UPL tumba la moción de censura, la UPL con un voto tumba la moción de censura sin votar en contra, que ya tiene tela quien hace esos titulares, porque lo único que está buscando es ese destino para de alguna forma hacer daño a la UPL. Esas cosas me animan mucho a seguir si los ciudadanos, si los afiliados de la UPL quieren, a seguir liderando la UPL. Yo me vais a permitir una licencia, pero me gustaría saber algo personal. Pienso que ambos dos representamos algo muy interesante que la gente debe saber, ¿no? Un segoviano y un leonés nos unen muchas cosas, pero también nos une el deporte. Y a mí el deporte me ha enseñado muchas cosas para poder estar en un medio de comunicación. El deporte que le ha enseñado a Luis Mariano para poder hacer política. Me ha enseñado muchísimo. Fíjate, me ha enseñado, yo que, como tú bien sabes y como tú también lo has hecho, el hecho de los deportes, sobre todo los deportes de equipo, creo que te hace por lo menos buscar ese trabajo grupal, el ser capaz, ya no de buscar líderes. A mí
lo de los líderes me gusta más bien poco, ¿vale? Pero sí el ser capaz de delegar, el ser capaz de escuchar a toda la gente, de intercambiar experiencias, y eso cuando hablas de equipos de fútbol sala, de baloncesto, cuando estamos hablando de deporte, creo que es fundamental. Más allá también, que eso ya nadie lo niega, de los buenos hábitos y de las buenas costumbres en el deporte, ¿no? Pero yo creo que creo que todas las experiencias enseñan en la vida, pero el deporte yo creo que todavía mucho más. Y estando en la UPL y siendo entrenador de fútbol sala, ¿también ha aprendido a perder? Bueno. Últimamente he aprendido mucho. Es decir, de hecho me quieren echar del Bierzo. Marisa habrá oído algo, me querrán echar porque este año inicié una experiencia, a mitad del año pasado, en el equipo de fútbol sala del Atlético de Bembibre, del cual estoy orgulloso de la elección y estoy encantado con ellos, pero la verdad es que los resultados no nos han acompañado y estamos en una situación complicada. He de reconocer que el otro día por fin hemos ganado y hemos salido un poco de esa inercia negativa, y es evidente que no me están saliendo las cosas como yo quería que me salieran, y de lo que yo soy, pues, profundo el primer responsable, ¿no? Pero estoy contento y espero que antes de que me echen, por lo menos de allí, ser capaz de dejar al equipo donde se merece. Y antes de que le echen, Eduardo López Santino y Matías Llorente serían titulares en su equipo. Le recuerdo que en el fútbol sala juegan 4. En mi equipo son titulares todos los afiliados y todos los simpatizantes de la UPL y todos aquellos que defiendan el leonesismo. Entonces, pero Matías Llorente defiende, desde el punto de vista además de su sindicato, defiende la provincia de León y está trabajando mucho. Es probablemente la persona que más conoce el campo leonés. Por lo tanto, fíjate, qué lujo para la UPL tener a una persona que conoce sobre todo esa parte tan importante del sector primario en esta provincia, ¿no? Para nosotros es un lujo. Y Eduardo López Santino yo creo que es una persona fiel, es una persona que ha trabajado mucho y que ha trabajado de forma muy dura, porque yo decía antes que yo no quiero ser cruel con el grupo Ciudadanos y no lo voy a hacer nunca. No lo voy a hacer nunca en ese sentido. Es decir, la crítica política es importante, pero también tengo que decir, y me consta, y no voy a decir más porque probablemente a él no le gustaría que lo dijera, pero hubo gente en la pasada legislatura del Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de León que con él no fue tan, digamos, tan generoso, ¿vale? Y que de alguna forma utilizó su posición de fortaleza en aquellos momentos, para hacerle más incómodo su trabajo a Eduardo López Santino. Y yo creo que eso también es importante que se sepa y que todo el mundo sepa lo que pasa a veces entre bambalinas. Bueno, eso es Gemma Villarroel, vamos, directamente. Pues igual no fue Gemma Villarroel, yo qué sé. Yo he dicho que hasta aquí podía hablar porque probablemente Eduardo López Santino no le guste lo que yo acabo de decir. En cualquier caso, volviendo a la pregunta que me has dicho, desde luego son titulares, exactamente. Ahora, también te digo una cosa, en la UPL, gracias a Dios, y cada vez más, hay muchos titulares. Tenemos que despedirnos, nos vamos 10 segundos al Bierzo, porque por alusiones ya que había mencionado Marisa, pues también le dejamos una última pregunta, pero Marisa, 10 segundos si hay algún tema que quede pendiente para el último minuto. Simplemente decirle a Luis Mariano que evidentemente no tenemos ninguna intención de echarle del Bierzo. De hecho, él viene mucho por el Bierzo, también el López Santino lo hace por cuestiones laborales. No sé si es una buena manera de tender la mano al Bierzo el poder valorar la posibilidad de que dos partidos o dos movimientos con un hilo conductor común, como es la UPL por esa diferenciación territorial o incluso Coalición por el Bierzo o Partido Regionalista del Bierzo, puedan llegar a un acuerdo común, no fusionarse, porque eso ya creo que es una cosa un poco más complicada, ¿no? Pero sí llegar a un acuerdo común para trabajar en el mismo sentido, porque al final es verdad que el movimiento... Brevemente, muy fácil. Venga. Por supuesto que sería buena idea y que está la mano abierta, pero la han tenido siempre y la siguen teniendo. Pues así tenemos que terminar porque nos pasamos ya del tiempo de este filandón. Luis Mariano Santos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Y gracias, por supuesto, también a Juan Francisco Martín, a Joaquín Torné y a Marisa Vázquez en Ponferrada. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Muy buenas noches.